Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta mañana que nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es un Dios bueno y Él nos concede día a día la oportunidad de poder conocerlo más y más, con la única intención de que nosotros, al conocerlo más, podemos amar más a Dios, podemos acercarnos más a Dios, podamos confiar más en Él. Amén. Y ese es el propósito por el cual Dios nos permite que cada día nosotros compartamos su palabra y podamos entender y buscar más de su presencia en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos hablando que nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Fuimos creados para ser como Él. Fuimos creados para ser a su imagen y semejanza. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos 8:29, dice, porque nosotros, Dios nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Entonces eso quiere decir que el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos imitadores de Él en esta tierra. ¿Por qué? Porque recuerda que tú y yo somos representantes del reino de los cielos en esta tierra. Recuerda que tú y yo representamos el reino de los cielos. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Representamos a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Así que el deseo de Dios es que tú y yo día a día seamos transformados a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Que día a día nosotros vayamos creciendo y vayamos entendiendo qué es lo que dice la palabra de Dios, y a través de ella nosotros podamos alcanzar la madurez que Dios espera que nosotros alcancemos, y así podemos reflejar el amor de Dios en esta tierra. Amén. Bien, hemos hablado de la manera como se crecemos a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia. Hemos visto que también los problemas nos ayudan a crecer. ¿Por qué? Porque es en medio de las circunstancias difíciles donde uno conoce a Dios. Amén. Uno se acerca más a Dios con mayor profundidad, con mayor amor, se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque hay situaciones que están pasando en la vida y eso nos llevan hacia Dios. Amén. Y también nos ayuda a crecer. Pero hoy vamos a ver creciendo a través de la tentación. ¿Qué son las tentaciones? ¿Qué pasa cuando uno es tentado? ¿Podrá eso ayudarnos a desarrollarnos en nuestra vida cristiana? No estoy hablando de creciendo a través de las caídas, no, creciendo a través de la tentación. Ser tentado no es lo mismo que pecar. Amén. Jesús fue tentado y nunca pecó, dice la palabra de Dios. Amén. Bien, creciendo a través de la tentación. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 12. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor de la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Dios ha prometido darnos una corona de vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Amén. Pero ¿para quién está reservada esta corona? Dice la Biblia, para aquellos que vencen la tentación, porque la tentación viene a ser como una prueba para nosotros. Al ser tentados estamos siendo probados. Amén. Digamos, ¿qué es lo que se prueba a nosotros? Nuestra fidelidad, nuestra integridad, nuestra obediencia. ¿Y la tentación qué cosa va a hacer? Va a ser que nosotros hagamos lo contrario a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si Dios nos ha hecho gente obediente, la tentación quiere hacernos desobedientes. Si Dios nos ha hecho personas íntegras, lo que quiere hacer la tentación es quitar nuestra integridad y llenarnos de maldad y de pecado. Entonces, la tentación en sí no es un pecado. Eso lo sabemos y lo entendemos bien. Pero hay que entender que la tentación en sí viene a ser una prueba para que nosotros, dice la Biblia, venciendo la prueba, seamos acreedores de la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén. Y Dios sabe que tú y yo lo amamos. Y nuestro amor muchas veces hacia Dios va a ser puesto a prueba. A través de circunstancias y a través de tentaciones, nuestro amor a Dios va a ser puesto a prueba. En la Biblia se nombra a muchas personas que amaron a Dios. Uno de ellos, por ejemplo, fue José. José, cuando fue vendido por sus hermanos, él llegó a Egipto y él amaba mucho a Dios. Él fue tentado en su integridad, fue tentado en su amor a Dios, y él rehusó caer en tentaciones. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Su amor fue tentado ahí. Y él pasó esa prueba con la ayuda de Dios. Lo mismo le pasó a Daniel, le pasó lo mismo a los amigos de Daniel. Le pasó mucho a muchas personas, pero muchos de ellos vencieron. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué elementos usaron ellos? Porque el Dios de ellos es nuestro Dios. Amén. Así que hay un dicho que Martín Lutero en uno de sus libros dijo, bueno, ¿cierto? Un dicho bien conocido. Nosotros
No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas. No se puede evitar. Por más que las espante, no se puede. Las aves siempre van a volar sobre tu cabeza. Pero lo que sí puedes evitar es que las aves hagan nido en tu cabeza. Eso sí se puede evitar. Muy bien, y eso justamente es la tentación. Nosotros no podemos evitar las tentaciones. Tentaciones va a haber. Sales de la puerta de tu casa y eres tentado. Estás en tu propia casa y eres tentado. Tentado en tu pensamiento, tentados en tu forma de hablar, tentados en tu forma de ver, tentados en tu forma de escuchar, tentado en las cosas que tú tienes que hacer. Uno se ve tentado y son pequeñas pruebas o pruebas grandes que uno pasa a través de las tentaciones. Pero fiel es Dios, dice el libro de Judas, fiel es Dios que Él nos guardará sin caída y nos preservará para el día de su regreso. Amén. Entonces, entendamos que la tentación en sí no es un pecado. La tentación viene a ser como una prueba para el creyente. Amén. Se va a probar, repito nuevamente, su amor, su integridad, su paz, su paciencia, su bondad, su amor, su fidelidad. Muchas cosas se va a probar a través de las tentaciones. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo vienen a ser el resumen del carácter de Cristo. ¿Por qué? Dice la Biblia, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. La humildad, el dominio propio, el amor, la fe, el gozo, la paz, ese es el carácter de Jesucristo y ese carácter es el que Dios quiere desarrollar en la vida de cada creyente. Ese carácter es el que Dios quiere desarrollar en la vida de cada creyente. Y tú eres un creyente y Dios se va a encargar de cumplir su propósito en ti conforme a su misericordia. Salmo 138:8 lo dice así. Entonces entendamos que Dios dice en Filipenses 1:6, el que empezó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Quiere decir esto que Dios va a permitir, así como lo permitió en Jesús, va a permitir la tentación, pero también nos va a proveer de su ayuda y su fortaleza para que nosotros tomemos la decisión de no caer en la tentación. Amén. Ahora, contrario a los frutos del Espíritu Santo, están los deseos de la carne, que son los que constantemente batallan contra nuestra mente, contra nuestra alma, contra nuestro ser. ¿Por qué? Porque eso es lo que, como es contrario a los frutos del Espíritu, es una tentación. ¿Cuáles son? El odio, la mentira, el engaño, el adulterio, fornicación, la orgía, la borrachera, la maledicencia, los pensamientos, todas esas cosas. Tenemos dos ángulos, ¿no? Uno nos quiere hacer pecar y otro nos quiere mantener en santidad. Nosotros estamos al centro. Nadie te va a obligar a pecar. Nadie te va a obligar a seguir a Jesús. Tú tienes que tomar la decisión. Por eso que Dios nos ha dado, dice la Biblia, libre albedrío, para que tú y yo decidamos en esta vida qué es lo que vamos a hacer. ¿Seguimos a Cristo o seguimos los deseos de la carne? ¿Por qué? Porque lo que tú decidas en esta tierra va a determinar tu eternidad, si es con Cristo o es separado de Él. Lo que tú decidas en esta tierra va a tener repercusiones en la eternidad. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que seguirlo a Él, seguir la paz, seguir la justicia, seguir el amor, seguirlo a Dios. ¿Por qué? Porque eso nos asegura una vida victoriosa y nos asegura la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En 2 Corintios 2:11, voy a leer la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. 2:11. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una de las cosas que tenemos que, desarrollar en nosotros, hermanos, en nuestro camino hacia la madurez cristiana, es no ignorar la manera en que vienen las tentaciones. No ignorar. Entonces, nosotros tenemos que entender de dónde vienen, de dónde proceden y cuál es el fin de una tentación. Porque a simple vista una tentación parece algo agradable, como Adán y Eva fueron tentados. Dice que el fruto fue agradable a los ojos de Eva y era un fruto delicioso. Entonces ese es el carácter de la tentación, de que se vea agradable, de que se vea deseable y nosotros podamos caer en eso y así caer en desobediencia de Dios y por ende apartarnos del Señor. En el libro de Santiago capítulo 4, versículo 1, Santiago 4:1, dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, es de vuestras pasiones. ¿De dónde vienen las tentaciones? ¿Dónde inicia la tentación? No inicia afuera, inicia acá, de tus deseos.
el deseo de querer tener dinero, el deseo de querer tener esto, el deseo de que te amen, el deseo de ser aprobado, el deseo de, digamos, de venganza. Todos esos deseos empiezan aquí. Y a esos deseos se añaden las tentaciones, o sea, la forma de poder caer en eso, lograr eso. Entonces comienza a maquinar. Por eso la Biblia dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, cuida tus deseos, qué es lo que estás deseando, qué es lo que estás pensando, qué es lo que da vueltas en tu cabeza constantemente. Tú no puedes impedir que vengan las tentaciones, pero sí puedes impedir que eso tenga resultados sobre tu vida. Tenemos que entender que en nosotros, en nuestra antigua naturaleza, hay la tendencia a hacer cosas malas y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. No te confíes de ti mismo, cuídate de ti mismo, porque el mal está en nuestra naturaleza humana. Así que, ¿de dónde vienen los pleitos y deseos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice, de vuestras pasiones, deseos que combaten dentro de nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 12, Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros en vuestro corazón malo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestros corazones malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No haya corazones incrédulos. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver es que las tentaciones muchas veces van a atacar nuestra incredulidad. Por ejemplo, no creo que sea tan malo eso, no creo que sea tan malo lo otro, pero en realidad tú crees que eso sea malo. Esas dudas, a falta del conocimiento de la Biblia, son las que te van a hacer pecar. Por eso que muchas personas, siendo cristianos, siguen haciendo muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque piensan que no es tan malo, ponen digamos, la Biblia en cuestión, cuestionan la palabra de Dios, pensando de que quizás esto o aquello no es tan malo. No, hermano, lo que la Biblia dice que es malo para todos. Pequeños y grandes, lo que Dios dice que es malo y tenemos que evitar caer en esas cosas. Entonces, 2 Corintios 2:11, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo es que él tienta? Va a atacar tus deseos, va a atacar tus debilidades, va a atacar tus dudas. Así que nosotros tenemos que fortalecernos, amén. Cuando uno tiene que rehusar caer a la tentación. Hebreos 4:11, voy a leer la Biblia, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, Procuremos, dice el texto, procuremos entrar en ese reposo, o sea, en ese camino perfecto del Señor, para que ninguno caiga en esos ejemplos de los antepasados que cayeron en desobediencia. Dios no quiere que tú caigas en esos mismos ejemplos. Dios quiere que tú seas una persona íntegra y que rehúse. Niégate a caer en tentación, no cedas, porque el enemigo se va a aprovechar de tus debilidades, se va a aprovechar de todas aquellas cosas que él sabe, conoce cuáles son tus puntos flacos. Nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades. Si yo sé que mi debilidad, digamos, es el chisme, ¿qué hago juntándome con gente que le gusta chismosear? Si yo sé que mi debilidad, antes ha sido el tomar cosas ajenas, ¿yo qué hago con gente que practique esas cosas? Si yo sé que mi debilidad ha sido la televisión, porque por ahí yo alimentaba cosas malas, si yo sé que no he podido dominar ese aparato, ¿qué hago detrás de ello? Lo que quiero decir es que uno debe saber en qué cosas uno es débil, para que así nosotros aprendamos a alejarnos de aquellas cosas que sabemos que no nos van a hacer caer y no nos van a hacer tentar. Ahora, cuando uno se ve frente a una situación difícil, frente a una tentación, el salmista David dijo en el Salmo 50, versículo 15, dice así, invócame, dice Dios, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En el momento que tú estás siendo tentado, no te sientas que eres fuerte en ese momento para vencer la tentación. No, recuerda que también hay debilidades en ti. En ese momento, invoca a Dios y Dios te va a librar y tú vas a honrarlo, o sea, vas a evitar pecar. Las tentaciones están a la orden del día. Evitémosla, esforcémonos y hay que negarnos a esas cosas. Amén. Identifiquémonos con el reino de Dios y pidamos ayuda, socorro a Dios cuando nos veamos frente a una tentación. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Si la tentación te dice odia,
tú haz lo contrario, ama, perdona. Si la tentación te dice que tú hagas algo malo, tú dale la contra y haz el bien, porque dice la Biblia que nosotros con el bien podemos vencer al mal. Amén. Eso dice la Biblia. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El carácter de Jesucristo se va a ir desarrollando en mi vida. Yo voy pareciéndome más a Él cuando yo vaya venciendo las tentaciones, porque eso me va a ayudar a crecer y a madurar en esta hermosa vida cristiana a la cual Dios nos ha llamado a pertenecer. Amén. Recuerda que tú y yo fuimos llamados, fuimos creados para ser como Cristo. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue un vencedor de las tentaciones. Y Dios espera que nosotros lo imitemos a Él y aprendamos de Él cada día. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. El tiempo se nos fue rapidísimo. Bueno, hay mucho más que hablar de esto, pues ya en un momento, si Dios permite, lo estaremos haciendo. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Empiezo esta oración, Señor, pidiéndote perdón, Dios mío, por ceder a las tentaciones, por ceder a mis deseos. Yo sé qué cosa es bueno, qué cosa es malo y en qué parte, Señor, yo soy débil, Padre Santo, y he cedido, Señor, muchas veces. Te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús, y me ayudes, oh Dios. Tú has puesto en mí espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ayúdame a usar lo que tú me has dado, Señor, para vencer toda tentación, oh Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor amado. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu que nos ayuda, Dios Santo, y ayúdame, Señor, cada día a ir madurando y creciendo y reflejando tu carácter en mi vida, Padre bendito. Oro, Señor, en este momento por aquellas personas que puedan estar pasando por momentos de enfermedad, Señor. Pon tus manos sanadoras sobre sus cuerpos y trae sanidad sobre ellos, oh Dios mío. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro sanador, oh Dios. Así lo creemos, así lo confesamos, Señor amado. Tú eres nuestro sanador y tú eres nuestro proveedor, oh Dios. Trae provisión a todo aquel que necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo ello, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, por compartir conmigo este momento la palabra de Dios. Si Dios permite, el día de mañana también estaremos compartiendo la palabra de Dios. Amén. Los amo mucho, los llevo en el corazón y en mis oraciones, hermanos. Un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes. Y será hasta el día de mañana si nuestro Dios así lo permite. Amén. Dios los bendiga.